del 2001, Rioja S.A. presentaba la siguiente estructura de su patrimonio neto: capital 20.000, conformado por 20.000 acciones, valor nominal por peso cada uno, ajuste de capital 1.680.000, ganancias reservadas 60.000, resultados no asignados 240.000, patrimonio neto total de 2 millones. 30 de noviembre del 2001, la Asamblea de Rioja S.A. distribuye resultados acumulados de la siguiente manera: dividendos en acciones 30%, dividendos en efectivo 20% y reserva legal 5% y honorarios 5%. Información adicional: la evolución de los índices inflacionarios durante el periodo de abril, agosto y noviembre del PIB insuficiente. Y después nos dice que entre el 31 de agosto del 2001 al 30 de noviembre del 2001 no se han producido hechos conocidos que hayan modificado sustancialmente la situación patrimonial y financiera de los resultados de Rioja S.A. Nos pide el práctico: realice los asientos necesarios para registrar los distintos hechos contables producidos durante el periodo, exponga la evolución del rubro de inversiones de Córdoba S.A. y verifique el valor proporcional de acuerdo con los estados contables de Rioja S.A. al 30 de noviembre de 2000. Bien, bueno. Lo importante que ustedes puedan observar en este práctico, a diferencia de lo que vimos en los anteriores, es que en esta situación, primeramente compramos acciones de manera, digamos, normal. O sea, no tenemos en principio influencia significativa ni control, ¿sí? O sea, solamente estamos adquiriendo una pequeña parte de esa sociedad de La Rioja, y no tenemos, por lo tanto, ni control ni influencia significativa, por lo tanto, no vamos a evaluar a BPP en un primer momento, ¿sí? O sea, que vamos a tener un momento A, ¿sí? Donde tenemos una primera adquisición, ¿sí? El 30 de abril, donde tenemos una primera adquisición que la vamos a contabilizar como inversiones transitorias en principio y vamos a determinar el costo de esta inversión, ¿sí? Y luego, en un segundo momento, ¿sí? Que es el 31 de agosto del 2001, se adquiere un paquete accionario mayor, ¿sí? Entonces, en este momento, que nosotros vemos que se adquieren 10.000 acciones de un capital de 20.000 acciones, es decir, en este momento, el 31 de agosto, estamos adquiriendo el 50%, más un 10% que ya teníamos, entonces sí, ya podemos decir que tenemos control. Entonces, de una primera situación, que era inversiones transitorias, pasamos al 31 de agosto a inversiones BPP, ¿sí? Después vamos a ver la operatoria de BPP muy similar a los prácticos que ya vimos. Lo que interesa en este práctico es la transformación de esta primera inversión transitoria a una inversión BPP o permanente, ¿sí? Bien. Ok, entonces, lo primero que vamos a contabilizar al 30 de abril es la incorporación de estas acciones como inversiones transitorias. Dice que se adquieren 2.000 acciones por un valor de 100.000, se paga al contado, más gastos de adquisición que ascienden al 10% de la compra. Cuando tenemos que incorporar acciones a su valor de costo, ¿qué elementos tenemos que contabilizar como valor de incorporación al activo? Exactamente, el valor, que en este caso son 100.000 de contado, más los gastos necesarios, que en este caso son el 10%. Bueno, vamos hasta ahí a la primera parte. Bien, 30 de abril, ¿lo ven acá? Me pierdo, ahí. Bien, 30 de abril compramos 20.000 acciones, ¿sí? Valor nominal 1, perdón, a 20.000. Compramos 2.000 acciones, ¿sí? De
Total de acciones que tiene la empresa, vámonos, son 20.000. Ahí me va acomodando el cuadro. El total de acciones son 20.000, ¿sí? Compramos solamente 2.000 acciones de esas 20.000. Pagamos por ellas 100.000. Bien. ¿Cuánto es lo que compramos entonces? ¿Sí? Compramos 2.000, de 20.000 estamos comprando el 10%. ¿Sí? De ahí, de saber cuánto es la cantidad proporcional de acciones que estamos comprando, es donde nos enteramos que acá no tenemos ni influencia significativa ni control, ¿sí? Por lo tanto, al no tener influencia, lo que vamos a evaluar esta inversión es al costo. ¿Ok? Bien. Y dijimos que tenemos un 10% de gastos que consideramos como gastos necesarios. ¿Ese 10% sobre qué valor se aplica? ¿10% sobre qué? Sobre 100.000, que es lo que pagamos, ¿sí? Entonces hacemos 10% sobre 100.000 y vamos a tener entonces 100.000 más 10.000, un total de 110.000, que ese va a ser nuestro valor de incorporación al activo, ¿sí? Valor de incorporación al activo. Vayan relacionando los nombres, la terminología, ¿sí? Porque nosotros decimos, ese es el costo, está bien, pero al momento de incorporar hablamos de valor de incorporación al activo. Bien, entonces, al 30 de abril, me corro acá un poquito para que vean el asiento, al 30 de abril voy a contabilizar acciones Rioja S.A., no me dice si tiene cotización o no tiene cotización, así que simplemente acciones, el nombre de la empresa, a caja, ¿sí? Fíjense, lo único a tener en cuenta acá, que el gasto no está discriminado, es decir, está todo junto, incluido en el valor del activo, por considerarse un gasto necesario. ¿Hasta ahí vamos bien? Ustedes me dicen. ¿Sí? No hace falta que espere un ratito. Bien. Tenemos entonces, en la segunda parte de este práctico, el 31 del 8. ¿Sí? El 31 del 8 tenemos esta reconversión de una inversión transitoria a una inversión permanente. ¿Qué sucede antes de que vayamos a incorporar estas acciones BPP? Nosotros, como tenemos estas acciones de La Rioja, las tenemos que ajustar, ¿sí? Antes de reconvertirlas a BPP, ¿sí? O sea que tenemos que considerar el efecto de la inflación en estas inversiones. Bien. Para ello, a ver dónde. Acá. Bien, acá al costadito tenemos, en principio, el mayor de acciones Rioja, S.A., lo adquirimos por 110.000. Entonces tenemos un valor histórico de 110.000, el coeficiente, que ahí ya está dado, pero lo vamos a ir a buscar acá, ¿sí? ¿Cómo vamos a determinar este coeficiente? La primera compra es abril y hasta agosto. Entonces agosto sobre abril, y esto me da 1,42 el coeficiente. Bien, entonces, me muevo acá un poquito de nuevo. 1,42 el coeficiente, valor histórico ajustado 156.200, y esto me genera un RECPAM de 46.200. Este ajuste me va a dar lugar entonces a un asiento de ajuste al 31 del 8. Acciones Rioja, 46.200, por lo que corresponde al RECPAM, ¿sí? Acciones Rioja a RECPAM por 46.200. Hasta ahí es como que si estuviéramos trabajando con inversiones transitorias, ¿sí? Entonces, ok, ya lo tenemos ajustado a esta fecha donde vamos a transformar esta inversión transitoria en una inversión permanente. Y cargamos estos 46.200 al mayor de manera tal de que el valor actual de esta inversión, 156.200, coincida con esta columna valor histórico ajustado con
el mayor de Acciones Rioja S.A. Ahora todavía estamos en inversiones transitorias. Recién ahora vamos a empezar a analizar qué pasó cuando adquirimos al 31 de agosto el 50% más de Rioja. Bien, en este caso dice que compramos 10.000 acciones. ¿Sí? 10.000 acciones. Y pagamos por ella 1.200.000. 1.200.000. Bien. Acá tenemos en 156.200 el valor contable que vamos a dar de baja de esta cuenta de acciones transitorias. ¿Sí? Simplemente para determinar cuánto va a ser, ¿sí? El valor total por el cual vamos a tener el 60% de las acciones. ¿Sí? O sea, nosotros, el 50% de las acciones nos salió 1.200.000. Pero si nosotros consideramos que a partir de ahora, más el 10% que teníamos, vamos a tener un 60%. Entonces, ¿cuánto es el valor total de ese 60%? Bien, tenemos lo que pagamos 1.200.000, más lo que ya teníamos 156.200. Es decir, la sumatoria de estos dos conceptos es lo que corresponde ahora al 60%, que a su vez corresponde a 12.000 acciones de valor nominal único. Bien. Por otro lado, entonces vamos a considerar el patrimonio neto de Rioja. Estábamos acá arriba, ¿sí? El patrimonio neto de Rioja, que tenemos acá el 31 de agosto, la estructura de su patrimonio neto. Tenía un capital de 20.000, ajuste de capital, ganancias reservadas, resultados no asignados, y el total de patrimonio neto, entonces era 2 millones. Ese es el total del patrimonio neto al 31 de agosto, ¿sí? Fecha que coincide con la compra, entonces no tenemos problema, digamos, en cuanto al plazo máximo de 3 meses que no puede diferir con respecto del momento de cierre de ejercicio a la adquisición. Bien, este entonces es nuestro patrimonio que vamos a considerar para el BPP. Bien. Sobre este BPP nosotros vamos a considerar entonces ¿cuánto? El 60%, ¿sí? 2 millones por el 60% que es nuestra tenencia accionaria. No. Bueno, entonces esto nos da 1.200.000, esto es el BPP básico. BPP básico. No me habla el práctico para no marear más el tema de valores corrientes y valores contables. Solamente tenemos valores contables, no me hace discriminación, ¿sí? Entonces no vamos a tener esta cuenta BPP mayor valor. No va a estar porque no tenemos la información diferenciada de lo que es contable y corriente. ¿Sí? Podría llegar a estar, pero sería como agregarle demasiadas complicaciones al práctico. Entonces, en este caso solamente tenemos el BPP básico, y lo que sí vamos a considerar es, en comparación de este BPP básico con lo que pagamos, ¿sí? ¿Cuánto es lo que pagamos? En total, por este 60%, no por los 50%. Ustedes por los 50 me van a decir, pagamos 1.200.000. ¿Cuánto pagamos en total por el 60%? 356.200. Bien, ese valor que ya habíamos determinado acá arriba, ¿sí? Es lo que en definitiva nosotros pagamos por este 60%. Entonces decimos, la diferencia entre el BPP básico y el valor total pagado por estas acciones
es 156.200. Esta diferencia entre lo pagado y su valor real consideramos como valor llave. ¿Sí? Entonces, ahora que tenemos todos los datos, vamos a contabilizar. Por un lado, el BPP básico, ¿sí? Que era 1.200.000. Voy a intentar pegarle el color, creo que era ese. Y luego el BPP llave positivo en este caso porque pagué de más de lo que valía. Bueno, a caja por el 1.200.000 que efectivamente tuve que pagar en esta oportunidad el 31 de agosto. Y lo que voy a dar de baja es Acciones Rioja S.A., que era la cuenta patrimonial de inversiones transitorias. ¿Sí? De tal manera que si yo voy al mayor de Acciones Rioja, fíjense, tenía este valor, ahora acredito el mismo valor y Acciones Rioja me queda ya con saldo cero, ¿sí? Y da lugar a una nueva cuenta que es de inversiones permanentes, que se llama Acciones Rioja BPP. ¿Alguna pregunta hasta acá? Estos valores todavía no los tengan en cuenta cuando llegamos ahí todavía. Hasta ahora tenemos 1.200.000. Bien, tenemos la cuenta por ahora, Acciones Rioja por 1.200.000, BPP básico y la llave positiva por 156.200. ¿Hasta ahí alguna pregunta? ¿Alguna duda? ¿Cómo venimos? No. ¿Sabés por qué en este caso te coincide? Porque el valor que pagaste, ¿sí? Por las 100.000, o sea, esta nueva compra, es exactamente el BPP. ¿Sí? Por eso te coincide. Pero no necesariamente, porque si vos pagás, por ejemplo, si en esta compra hubieras pagado 1.300.000, la llave va a tener una parte de esos 100.000, digamos, de diferencia y otra parte de las acciones que ya tenía. Sí, o sea, coincide nomás por... Sí, el valor llave positivo puede ser mayor, digamos, a... Sí, bueno, es una... No sé si feliz o infeliz coincidencia. No necesariamente, no necesariamente. Depende siempre a qué valor pagues, digamos, esta nueva compra, esta nueva tenencia accionaria. ¿Sí? Lo que sí es importante, sí es muy importante que ustedes se aseguren de que la inversión transitoria les quede en cero. ¿Sí? Porque a lo mejor, no sé, errores comunes, me dan de baja la inversión por los 110.000 y le quedó colgado el ajuste, por ejemplo. ¿Sí? Entonces siempre asegúrense de que el mayor les quede en cero, y ahí no van a tener problemas. Bien, ¿alguna otra pregunta? Seguimos. Bueno, sigue pasando el tiempo en nuestra empresa y el 30 de noviembre del 01 se reúne la asamblea de Rioja. Fíjense, se cerró en agosto, septiembre, octubre, en noviembre se reúne la asamblea general de Rioja S.A. y distribuye resultados de su estado, los resultados que tenía acumulados o en el estado de resultados. Bien, en este caso entonces tenemos distribuyó dividendos en acciones, el 30%, dividendo en efectivo, el 20%, reserva legal, el 5% y honorarios, el 5%.
Bien. Por lo general, la Asamblea General Ordinaria puede distribuir resultados del ejercicio inmediatamente anterior o puede distribuir resultados que tuviera acumulados, ¿sí? Eso en realidad el práctico me lo tendría que haber aclarado, ¿sí? Si distribuía, al decirme porcentaje, me tendría que haber aclarado sobre qué estaban dados esos porcentajes. Si eran porcentaje del resultado del ejercicio anterior, es decir, del resultado del ejercicio 2001 recientemente cerrado, o si estaba distribuyendo resultados del total de los resultados acumulados. Y eso es lo que estaba verificando recién. Pero va a tomar de este total resultados no asignados, 240.000, para establecer estos porcentajes, ¿sí? O sea que cuando dice distribuye dividendos en acciones, es el 30% de los 240.000, ¿sí? Dividendo en efectivo el 20% de los 240.000, reserva legal el 5% de los 240.000 y honorarios el 5% de los 240.000, ¿sí? Para que ustedes entiendan, esta cuenta, resultados no asignados, es una cuenta patrimonial de patrimonio neto, ¿sí? Una cuenta patrimonial de patrimonio neto donde se van acumulando los resultados año tras año, siempre y cuando estos resultados no se asignen específicamente, es decir, no se distribuyan, como en este caso. Dependiendo la actividad propia de la empresa, puede decidir en algún ejercicio no distribuir resultados o distribuir solamente una parte de esos resultados y acumular el resto. Por lo tanto, esta cuenta de resultados acumulados va siendo, como bien dice la palabra, acumulativa de los resultados año tras año, ¿sí? Bueno, en este caso tenían acumulados 240.000 y decidieron distribuir en estos porcentajes, ¿sí? Ahora, nosotros no tenemos que llevar adelante la contabilidad de La Rioja. La empresa que nosotros estamos contabilizando es Córdoba, ¿sí? Entonces, estas situaciones que tenemos de distribución de resultados no asignados de La Rioja van a afectar al patrimonio de Córdoba en la medida de que modifiquen el patrimonio neto de Rioja, ¿sí? Para eso habíamos visto en la clase anterior que hay variaciones patrimoniales, o sea, dentro del patrimonio hay variaciones que son modificativas y otras que son simplemente permutativas. Entonces, lo que vamos a hacer es de cada una de estas, primeramente determinar, ¿sí?, cuándo son permutativas, cuándo son modificativas, y luego determinar cuánto es lo que le corresponde a Córdoba por el 60% de su tenencia accionaria, ¿sí? Entonces, vamos a ir. Dividendos en acciones. ¿Qué tipo de variaciones? Es permutativa. Entonces, dividendos en acciones no modifica el patrimonio neto, ¿sí? Y por lo tanto, no modifica tampoco BPP. Bien, dividendos en efectivo. Modificativa. ¿Qué pasa con el patrimonio de La Rioja cuando distribuye dividendos en efectivo? Disminuye. Disminuye entonces el patrimonio neto de La Rioja y por lo tanto también disminuye el PPP. ¿Sí? Reserva legal. Permutativa. Entonces vamos a copiar este acá para escribir de nuevo. No modifica el patrimonio neto y tampoco entonces modifica BPP. Y el pago de honorarios, que por lo general son honorarios a directores y síndicos, modificativa. ¿Y qué pasa con el patrimonio? Disminuye el patrimonio y por lo tanto también disminuye el BPP. Siempre tengan en cuenta que estas modificaciones que van a ser los dividendos en efectivo y los honorarios, para nuestra empresa que es Córdoba es siempre al 60%. ¿Sí? Bien. Esto lo tenemos más abajo, bien acá. Entonces, dividendo en acciones dijimos no modifica, dividendo en efectivo, vemos entonces el 20% de 240.000, ¿sí? Es lo que modifica el patrimonio neto de Rioja. Y
48.000, que es ese valor, por el 60%, que es nuestra tenencia accionaria, es lo que va a modificar nuestro BPP. La reserva legal, dijimos, no modifica. En cuanto a honorarios, a directores y síndicos, tenemos el 5% de 240.000, ¿sí? Que son los resultados no asignados, me da 12.000 pesos, y sobre esos 12.000 pesos aplico el 60%, que es lo que va a modificar mi inversión, o la inversión de Córdoba BPP. ¿Hasta ahí? ¿Todo bien? ¿No voy muy rápido? $20% de 240.000, ese es el total que va a distribuir La Rioja, ¿sí? La Rioja va a distribuir un total de 48.000, perdón. El 60%, que es lo que nos corresponde a nosotros. O sea, La Rioja distribuye 48.000 pesos dividiendo en efectivo. ¿Cuánto es lo que nos toca a nosotros al tener el 60%? Nos toca 28.800. ¿Sí? Bien, entonces, en el primer caso, que es la distribución de dividendos en efectivo, tenemos que a nuestra empresa Córdoba va a ingresar un activo, ¿sí? En este caso un crédito, dividendos en efectivo a cobrar por 28.800. Normalmente las distribuciones de dividendos se comprometen en la asamblea, pero se pagan más adelante, ¿sí? No es que la asamblea ya directamente paga. Entonces, tenemos por un tiempo el crédito, ¿sí? Este crédito es monetario, es decir, no se ajusta a lo que la asamblea decide distribuir, es lo que va a entrar en efectivo, ¿sí? 28.800 ¿a qué? Acción en La Rioja, BPP básico, ¿sí? Ese es el que disminuye. Bien, en este primer caso de los dividendos en efectivo, la empresa Córdoba obtiene, ¿no es cierto?, este crédito y luego va a obtener este dinero, ¿sí?, los 28.800. Pero en el caso de los honorarios a directores y síndicos, difiere, porque esos honorarios no ingresan a Córdoba. Esos honorarios se le paga, en este caso, un tercero, que va a ser el directorio o que va a ser la sindicatura, ¿sí?, de la empresa. Es decir, salen de Rioja, pero tampoco ingresan a Córdoba, ¿sí? Salen de la emisora, o sea, se van, son dividendos que se van, perdón, dividendos no, honorarios que paga la emisora, que salen del patrimonio de la emisora, pero no ingresan a la inversora, ¿sí? En este caso, tenemos una disminución genuina de la cuenta acciones BPP contra un resultado negativo, ¿sí? Es decir, así como Rioja tiene que pagar honorarios, nosotros, al ser parte, porque somos parte, no sé, para ser accionistas de Rioja, también tenemos un resultado negativo, ¿sí? Este resultado negativo que incluimos o englobamos, así en general, a todo lo que provoque resultado dentro de esta operatoria de BPP, le denominamos RIP, que significa resultado de inversiones permanentes. ¿Lo pueden denominar de otra manera? Sí. Es nada más que algo que nos queda cómodo denominarlo así. ¿Está? O sea, es un resultado negativo que tenemos por tener estas acciones permanentes. ¿Sí? Este RIP puede ser tanto positivo como negativo, ¿sí? O sea, va a haber situaciones en las que nos va a generar un resultado negativo, como en este caso, y va a haber otras situaciones en las que nos va a generar un resultado positivo. Ok, entonces, disminuye acciones BPP básico, otra vez por 7.200, dijimos que era el porcentaje de nuestra tenencia.
Acá. Bien. Entonces, este RIP, vamos a marcarlo con otro color, que significa, en definitiva, estos 7.200. Se entiende la diferencia, ¿no? En un caso me genera un ingreso, un crédito, pero después me va a generar un ingreso, y en el otro caso no, en el otro caso directamente es un resultado negativo, es una pérdida. Bien. Yo le agregué, porque no lo encontré en el práctico, no sé si en el Word está, el tiempo para amortizar, lo puse acá en rojo porque justamente no lo vi en el Word, agréguenselo a ustedes, que la llave se amortizará en 3 años. ¿Sí? Este es un dato, ¿sí? Como les dije, en la teoría es la misma empresa inversora la que va a decidir cuánto es el tiempo que considera que esa llave le va a reportar utilidades y por lo tanto en ese tiempo va a amortizar. ¿Sí? Entonces acá yo le agregué que la llave se amortiza en 3 años y entonces cuando cierra los estados contables de Córdoba, cuando cierran los estados contables de Córdoba, entonces vamos a amortizar la llave positiva. ¿Sí? El 30 de noviembre. Acá ven que la última fecha acá, el 30 de noviembre, ¿sí? Que coincide también con la Asamblea de La Rioja, pero no tiene nada que ver. El 30 de noviembre es el cierre de Córdoba. Entonces al cierre lo que hacemos es la amortización de la llave. Estoy buscando las acá. Esta llave, que era de 156.200, dividido 3 años, me da 52.067. ¿Cómo amortizábamos? De la misma manera que los bienes de uso, ¿sí? Con una cuenta de resultado en el debe, ¿sí? Es una cuenta de resultado negativa, amortización llave, a una cuenta regularizadora, amortización acumulada, llave positiva. De manera tal que la cuenta BPP llave se mantiene igual y va a surgir una nueva cuenta que es, vamos a escribirla, la amortización acumulada de la llave positiva. Que en este caso ya tenemos al cierre del ejercicio los primeros 52.067. Acá, de Acciones de Rioja, estoy por cargar eso. Yo lo había puesto en blanco. ¿Sí? Ahí cargamos los 28.800 que sacamos en la distribución de dividendos y los 7.200 que sacamos arriba. Bien, al cierre del ejercicio, cuando nosotros tengamos que exponer en una sola línea acciones BPP La Rioja, ¿cuánto vale esta inversión? O sea, en el estado de situación patrimonial, en el activo no corriente, yo voy a tener inversiones permanentes, que va a figurar en una sola línea. Luego, en nota de los estados contables, yo puedo hacer el desglose, ¿sí?, de lo que corresponde a estas inversiones permanentes. Pero en esa línea, inversiones permanentes, yo voy a tener el saldo del BPP,
¿sí? Voy a tener la llave y voy a tener la regularizadora. ¿1.268.000? Bien. Ese es entonces el saldo final de inversiones BPP. O inversiones permanentes. Bueno, este era antes de los ajustes. Preguntas. Dudas, consultas. Sí. La llave positiva, entonces, en ningún momento va a desaparecer de nuestro estado, porque si vamos a pasarlo, no desaparece. Exactamente, sí, es igual que un activo intangible o que un bien de uso. Vas a tener la cuenta principal y la regularizadora. Sí, a diferencia de la cuenta mayor valor, que esa sí se amortiza a sí mismo y va a desaparecer. Bien, ¿qué situaciones le darían lugar a un RIP positivo? Piensen. A ver, cuando nos pagan los dividendos, ¿qué asiento vamos a hacer? Cuando me paguen esos dividendos, ¿qué asiento voy a hacer? ¿Eh? Caja a dividendo a cobrar. Ahí en ningún momento se modifica acciones de PP. Que recibe una donación, por lo tanto eso incrementa su patrimonio. Bien, en el momento que recibe la donación, no voy a modificar el BPP. ¿Cuándo voy a modificar el BPP? Cuando cierra ejercicio. Y esa donación impacta en su resultado, ¿sí? Es decir, que voy a tener un RIP positivo cuando la emisora, en este caso La Rioja, obtenga resultados positivos. Puede ser que las acciones de la empresa no tiene que ver con la cotización. Acciones BPP no se va a modificar por la cotización, ¿sí? Por los resultados positivos que tenga la empresa emisora. O sea, que cuando la empresa emisora obtenga resultados positivos, por lo general van de la mano, pero no va a tener en cuenta la cotización, sino el resultado positivo, ¿sí? Cuando, en este caso, La Rioja obtenga, cierre sus estados contables, obtenga un resultado positivo, en ese momento nosotros reconocemos un RIP, ¿sí? Positivo, o sea, en el haber, y aumenta acciones BPP base. Cuando adquiere bienes de uso. Y mira, siempre cualquier movimiento, digamos, que haga la emisora, en el momento que los hace, no nos afectan. Nos afectan al cierre de los estados contables, ¿sí? O sea que, si al cierre de los estados contables vos tenés un resultado positivo, más allá del incremento del activo, ¿sí? Exactamente, o sea, vos, a ver, vos decís, a lo mejor compré un bien de uso, aumenta mi activo, pero no necesariamente eso te genera un resultado positivo. Claro, cualquier bien, sea bien de uso o bien de cambio, cualquier valor que se revalorice y que la contabilidad de La Rioja o la emisora
incremente de valor, eso va a ir como resultado por tenencia, o como diferencia de cotización, lo que sea, como resultado positivo, a impactar en el estado de resultado. ¿Sí? El tema es que genere resultado positivo. Cuando genera resultado positivo, entonces va a generar un positivo. Exactamente. Acciones BPP básico a RIP. ¿Eh? Sí. Sí. Está incluso en el Word, en las explicaciones durante la tenencia, dice cuando la emisora tiene resultados positivos, entonces genera un RIP positivo. Bien. BPP es todo lo que vamos a dar. ¿Sí? O sea, no hay mucho más de lo que vamos a dar. En realidad es bastante más complejo, pero en contabilidad 4 llegamos hasta acá, ¿sí? O sea, estas situaciones que vimos son las situaciones que podemos llegar a evaluar, ¿sí? No vamos a salir de esto. O sea, ustedes van a tener situaciones al momento de la compra o la incorporación, ¿sí? Donde tienen que determinar con el porcentaje de la tenencia si tienen acciones de BPP básico, si tienen acciones de BPP mayor valor y si tienen acciones de BPP llave, positiva o negativa. Y durante la tenencia van a tener situaciones, por ejemplo, cuando la emisora obtenga resultados, es decir, cuando cierre sus estados contables y obtenga resultados, estos resultados pueden ser positivos o negativos. Si son positivos me van a dar un RIP positivo, si son negativos me van a dar un RIP negativo. Y luego cuando la emisora distribuya esas utilidades. Siempre y cuando en esa distribución de utilidades tenga variaciones patrimoniales modificativas. Y en ese caso, cuando tengo variaciones patrimoniales modificativas, estas van a afectar el patrimonio. ¿Sí? Entonces tenemos momento de incorporación, cierre de ejercicio de la emisora, distribución de resultados de la emisora. Y la última es el cierre del ejercicio de la inversora, donde siempre vamos a tener que amortizar la llave y el mayor valor. ¿Sí? Ese es el resumen. O sea, ustedes escuchan ahora esta última parte y dicen, este es el resumen. Y ya está. ¿Ok? Después que practiquen y a lo mejor encuentren una dificultad, pueden volver a hacer las consultas que necesiten. Bien. ¿Alguna otra duda, consulta? Dejo de grabar.